A los 68 años, don Arturo tenía la piel marcada por décadas de sol y sus manos eran ásperas, manos de quien había moldeado el hierro y el futuro con el mismo empeño. Era un herrero de alma íntegra, conocido en el barrio como alguien reservado. La vida le había enseñado a ser discreto, a no esperar agradecimientos y a soportar mucho más de lo que parecía soportable. Desde que perdió a su esposa, doña Paulina, hacía más de 15 años, don Arturo se dedicó por completo a criar a su único hijo, Gregorio. Lo sacó adelante con lo poco que tenía, privándose de comodidades para asegurarle una buena educación y un hogar limpio, con comida caliente y ropa planchada. Nunca se quejó. Trabajó en silencio, incluso cuando sus manos sangraban por el calor del hierro o cuando el cansancio le arrancaba lágrimas en la oscuridad del cuarto. Gregorio creció entre el constante golpeteo del martillo contra el yunque, pero, a diferencia de su padre, anhelaba una vida lejos de ese taller. Estudió administración gracias a becas y a los pequeños sacrificios de su padre. Se graduó con orgullo, pero conforme ganaba reconocimiento, perdía el vínculo con sus raíces. Don Arturo lo sentía, pero nunca lo mencionó. Seguía preparándole café, aunque su hijo saliera sin probarlo. A veces intentaba conversar con él, repitiendo las mismas historias, aunque Gregorio refunfuñara diciendo que eso eran cosas de viejos. La situación empeoró cuando Gregorio se casó con Patricia, una mujer de familia acomodada que jamás ocultó su incomodidad con el suegro. Trataba a don Arturo como un mueble viejo, algo que no se tira por cortesía, pero que nadie quiere tener cerca. Empezaron las agresiones sutiles, miradas de impaciencia, comentarios sobre modernizar la casa o vivir con más privacidad. Don Arturo fingía no darse cuenta, pero cada gesto era una aguja clavada con delicadeza. Hasta que una tarde calurosa de septiembre, lo escuchó. Salía de la cocina cuando se detuvo frente a la puerta entreabierta del cuarto de Gregorio. Adentro, su hijo hablaba por teléfono. Su voz era tensa, frustrada. Ya no lo soporto. Es una carga. Un peso que llevo por obligación. Ni siquiera parece mi padre. Solo estorba en nuestras vidas. Don Arturo se quedó paralizado. Fue como si un abismo se tragara toda su historia. No supo cómo reaccionar ante esas palabras de su propio hijo. No lo enfrentó. No hizo escándalo. Simplemente regresó a su cuarto, metió su poca ropa en una bolsa de manta, tomó una fotografía antigua de su esposa y salió. Salió sin que nadie lo detuviera. Sin que nadie notara que ese viejo que había dedicado toda su vida a proteger y amar, había sido descartado como algo sin valor. En la calle, el olor a tierra mojada y maíz de las casas humildes lo recibió como a un viejo amigo. Caminó por las calles empinadas de la ciudad hasta llegar al barrio de Marfil, donde se reencontró con un antiguo amigo de juventud, Benigno, dueño de una pequeña fundición artesanal. Arturo le contó a Benigno lo que había escuchado. El viejo amigo, conmovido por la situación, le dijo: «Hay un colchón viejo en el fondo. Si quieres, es tuyo». Fue ahí donde Arturo comenzó su nueva vida. No había comodidades, pero tampoco se sentía solo, ni ignorado, y mucho menos, una carga. Dormía entre herramientas viejas y moldes de hierro, pero encontraba más paz ahí que en los últimos años en su propia casa. Empezó a ayudar a Benigno en el taller, y con su experiencia, comenzó a enseñar a algunos jóvenes del barrio que soñaban con aprender un oficio. Un viejo que enseñaba más con la mirada que con las palabras. Lo que nadie sabía, y lo que Gregorio jamás habría imaginado, era que aquel anciano al que llamó carga, en realidad era heredero de una gran fortuna. Un secreto enterrado bajo años de humildad y propósito. Y ahora, por primera vez, don Arturo empezaba a pensar, tal vez era momento de usar lo que heredó, no para sí mismo, sino para enseñar el verdadero valor de un hombre. El taller de Benigno, donde don Arturo pasó a vivir, olía a óxido y aceite quemado. La luz entraba por las rendijas del techo de lámina, dibujando líneas doradas que cortaban el polvo suspendido como si marcaran el tiempo en partículas. Era un espacio improvisado, caluroso durante el día y frío por la noche, pero para Arturo era más digno que la casa donde había sido reducido a una molestia. La cama improvisada, un colchón delgado sobre tarimas de madera, estaba entre cajas de herramientas y moldes antiguos de rejas y portones. Durante las primeras noches, Arturo dormía poco. Se quedaba mirando el techo,
con la fotografía de Paulina entre las manos. En silencio, repasaba los errores que creía haber cometido. ¿Consintió demasiado a Gregorio? Debió haberle dicho más veces, ¿no? Quizá, al callarse tantas veces para evitar conflictos, alimentó una ingratitud silenciosa. Pero después de días de ese martirio interno, decidió dejar de lamentarse. Al fin y al cabo, todavía había hierro por moldear, y tal vez aún quedara algo por construir, incluso con manos envejecidas. Durante el día, Arturo ayudaba a Benigno en el taller. Al principio, solo limpiaba herramientas y organizaba materiales. Pero con el tiempo, los movimientos regresaron a su memoria como una canción antigua, la forma correcta de calentar el metal, el sonido que hace cuando llega al punto exacto para doblarse, el ritmo preciso del martillo. Jóvenes aprendices de la zona comenzaron a aparecer, curiosos, queriendo observar a aquel hombre callado que parecía conversar con el hierro. Uno de ellos, llamado Matías, de apenas 17 años, había perdido a su padre por la violencia unos meses antes. Siempre llegaba sudado, después de recorrer un largo camino. Arturo reconoció en él ese hambre de rumbo que un joven siente cuando la vida pierde el norte. Poco a poco, sin decir mucho, empezó a enseñarle. Le mostraba cómo sostener las pinzas, cómo respetar el fuego, cómo escuchar el sonido del yunque para entender el ritmo del trabajo. Y con el tiempo, Matías aprendió. Y con él, llegaron otros. Mientras enseñaba, Arturo también planeaba. En secreto, visitó a un viejo abogado de confianza, encargado de la administración de un terreno heredado de un tío lejano en San Luis Potosí, tierras que años atrás fueron vendidas a una minera internacional y que habían generado una suma considerable. Dinero que Arturo nunca tocó. Lo guardó para el futuro de su hijo, pero ahora ese futuro parecía haber tomado otro rumbo. No era la venganza lo que movía a Arturo, sino una búsqueda de justicia emocional, la certeza de que su historia aún podía dejar huella, pero solo en quienes supieran ver el valor detrás de la sencillez. Con la ayuda del abogado, Arturo compró una bodega junto al taller de Benigno, con el objetivo de ofrecer clases de herrería y carpintería. Y lo más interesante, nadie allí sabía que Arturo era el que financiaba todo. Para todos, él era simplemente el maestro de la forja, el hombre del delantal desgastado y las botas cuarteadas. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Gregorio enfrentaba problemas. El mercado inmobiliario no iba bien. Invirtió mal, confió demasiado en socios deshonestos e ignoró advertencias. Patricia empezó a presionarlo, quería viajar, mantener las apariencias, remodelar la casa. Gregorio, ahogado en deudas, consideró vender la casa, hasta que recordó a su padre. Y por primera vez, no como una carga, sino como un posible recurso. Cuando Arturo se fue de casa, Gregorio ni siquiera se molestó en buscarlo. Había rumores de que su padre estaba en casa de un amigo, y como ya deseaba deshacerse del viejo, no hizo ningún esfuerzo por traerlo de vuelta. Pensó que así sería mejor. Se sintió aliviado de librarse, al fin, de lo que consideraba un estorbo, un gasto más. Aún no sabía que aquel estorbo ya había encontrado un nuevo propósito, y que ese reencuentro que se avecinaba traería a la luz una verdad capaz de cambiarlo todo. El reencuentro no vino con flores, ni con disculpas. Gregorio llegó al taller de Benigno en plena tarde calurosa, vestido con ropa cara, pero con la mirada caída, como si algo en su vida se hubiera venido abajo. Benigno lo reconoció al instante y fue a avisar a Arturo, que sudaba mientras martillaba una pieza de hierro retorcido. Cuando Gregorio entró, el silencio se hizo. Los jóvenes del taller dejaron de trabajar, atentos a la tensión que se sentía entre los dos. Arturo se limpió las manos con un trapo sucio y miró a su hijo. No había rabia en su mirada, solo una calma dura, forjada con humillaciones y madrugadas en soledad. Gregorio, por primera vez, pareció titubear. La imagen de aquel viejo con delantal grueso, rodeado de jóvenes que lo admiraban, contrastaba brutalmente con la figura de estorbo que él mismo había construido en su mente. Papá, dijo, después de un largo silencio. La palabra salió con dificultad, como si cargara el peso de todo lo que había ignorado por tanto tiempo. Arturo solo asintió, como diciendo, di lo que viniste a decir. Gregorio fue directo, explicó sus deudas, los proyectos fallidos, la inestabilidad con Patricia, y finalmente pidió ayuda económica. No con humildad,
sino con desesperación. Era un hombre que se hundía, aferrándose a la única tabla que aún flotaba, el padre que había desechado. Arturo escuchó todo sin interrumpir. Cuando Gregorio terminó, hubo una larga pausa. Entonces Arturo respondió. Durante años, me viste como una carga. Y aun cuando ya no era un peso en tu casa, seguí siendo una molestia. Y ahora que me necesitas, ¿te acuerdas de que soy tu padre? Gregorio sintió que la